¿Podemos empezar? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, buenas tardes nuevamente para compartir el día de hoy sobre embriología del aparato genital femenino, un tema muy importante, muy apasionante, pero a la vez un poco complicado para el entendimiento. Sabemos que tienen el mismo origen embriológico, anatómicamente también el sistema genital femenino y el sistema urinario, pero las funciones son diferentes, como vamos a ver más adelante. ¿No? ¿Qué es la primera lámina? Hola. Bien. Vamos avanzando. Como estábamos comentando en relación a la embriología, uno de los aspectos importantes en la identificación sexual del recién nacido empieza con la fecundación. La fecundación es la función, la fusión, la unión del gameto masculino y femenino que se fusionan para dar origen al cigoto, obviamente, con toda la carga genética, que es más o menos el 50% de la madre y el 50% del varón, ¿no? Estos tienen una característica importante, que por ejemplo vemos ahí en la imagen, la corona radiada, la zona pelúcida, y cuando se produce la fecundación, quiere decir que se fusiona el espermatozoide con el óvulo, con toda esa carga genética, pero detrás de esta fecundación hay todo un proceso. Se indica, por ejemplo, que se almacena en la vagina más o menos unos 200 a 300 millones de espermatozoides y solamente el 1% va a atravesar el cervix. Este cervix que tiene un desplazamiento hasta la zona ísmica del útero, eso puede tardar entre 30 minutos a 6 horas. Una vez que se desplaza hasta el istmo del útero, hay otros mecanismos moleculares como quimioadherentes que va a producir la ovulación y pueden avanzar más rápido los espermatozoides y puedan llegar hasta la ampolla de la trompa. Es ahí donde se puede, en la mayoría de los casos, se produce la fecundación. Siguiente, por favor. ¿No? Una vez que se produce la fecundación con la carga genética de tanto del espermatozoide como del óvulo, se produce la segmentación del cigoto. Una vez formado el cigoto, se va a segmentar. Y esta segmentación consiste en divisiones celulares. Estas se van a dividir en 2, en 4, en 16 blastómeras. Los 2 primeros días la división es lenta. Pero a partir del tercer día, ya las blastómeras son más compactas y más o menos son de 12 a 16 blastómeras. Este procedimiento, este proceso tiene el llamado de la formación de la mórula, que es un compacto de 12 a 16 blastómeras. Ya se va a formar el blastocisto. Este blastocisto tiene la característica importante que va a formar el blastocele, como ven en la segunda imagen, el blastocele, y acá sí hay una diferenciación de una masa celular
interna y una masa celular externa. La masa celular interna es donde van a entrar las células pluripotenciales que al final se van a formar el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Y en la parte superficial o externa, el trofoblasto, que es la masa celular externa. Siguiente. Vemos entonces, nos ubicamos en que ya hemos visto el huevo cigoto, hemos dado las definiciones básicas necesarias en relación a la mórula y la formación del blastocisto, con la presencia del blastocele, donde hay diferencia de la masa celular interna y de la masa celular externa. El blastocisto entonces se forma a partir del cuarto día después de la fecundación. Como característica importante es que hay líquido y la formación de blastomas. Al sexto día ya, posterior a la fecundación, el blastocisto ya se encuentra amigrado, se encuentra en cavidad uterina a nivel del endometrio. Este blastocisto tiene características importantes para que se pueda adherir y pueda invadir el endometrio. Esas tres características importantes se llaman aposición, adherencia e invasión del blastocisto al endometrio. Por lo tanto, la posición es el contacto que tiene la masa celular interna del blastocisto con las células del endometrio. ¿Siguiente? Como estamos siguiendo la forma de presentación del blastocisto, ya estamos en la implantación de este blastocisto al endometrio. Como hemos dicho, hay tres fases: la aposición, la adhesión y la invasión. La aposición es el contacto que tiene el blastocisto con las células del endometrio. Ahí obviamente hay reacciones moleculares, donde hay liberación de adherinas, integrinas, ¿no? Y la adhesión es cuando ya el endometrio no solamente es contacto, sino se adhiere más firmemente al endometrio y posteriormente pasa a la invasión. Mencionarles también que las células que rodean a la masa celular interna, ¿no?, que vendría a ser el epiblasto o embrioblasto, que tiene contacto con el endometrio, y la capa celular externa vendría a ser el citoblasto. Mencionarles que el embrioblasto se va a dividir en dos capas celulares diferentes, que vendría a ser el epiblasto y el hipoblasto. En cambio, en el citoblasto vamos a encontrar al sincitotrofoblasto y al trofoblasto. Mencionarles que el sincitotrofoblasto es importante porque libera una de las hormonas importantes para hacer el diagnóstico de embarazo. Siguiente. Como vemos acá, es la implantación con el blastocisto. Se completa en la segunda semana. Vamos a adelantar también que el embrioblasto se transforma en un disco germinal bilaminar que se llama hipoblasto, y el hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto es importante porque de ahí van a salir la formación de las células pluripotenciales, que al final se van a convertir en mesodermo, en endodermo y el ectodermo. Para fines didácticos en la formación del mesodermo, y dentro de ellos el mesodermo intermedio. Como vemos acá en la imagen, que el hipoblasto son las células amarillas, que son
más o menos cúbicas y las células del epiblasto que son cilíndricas para hacer una diferencia en relación a esta imagen. Siguiente. Muy bien, ya hemos pasado de la formación del huevo o cigoto, que se produce en la fecundación. Hemos pasado a la segmentación, donde hay una división celular, llamado mórula, donde hay más o menos entre 12 a 16 blastómeras. Después hemos pasado al blastocisto, y ahora dentro en la línea de tiempo de la formación de la embriogénesis, hablamos de la gastrulación. Al final, la gastrulación es la formación final del mesodermo, del endodermo y del ectodermo. Esto se produce entre la tercera y sexta semana de gestación, donde ya vamos a ver que hay una formación de un disco bilaminar que se inicia a nivel del hipoblasto y del epiblasto. Esta formación de 3 capas germinales se llama gastrulación, que al final tiene un acercamiento embriológico con la línea primitiva, donde van a salir más células de formación pluripotencial, donde vamos a ver que se van a desarrollar tanto los órganos del sistema urinario como del sistema genital femenino. Siguiente. Muy bien. Entonces, gastrulación vendría a ser la formación, al final, la formación del mesodermo, del endodermo y del ectodermo. Nos convoca a hablar del desarrollo de mesodermo intermedio principalmente porque hay 3 capas germinales. El mesodermo intermedio, como hemos indicado, da origen al sistema urinario y al sistema genital. Recalcarles que tienen el mismo origen embriológico y anatómico, pero función diferente entre el sistema urinario y el sistema genital. En este mesodermo intermedio, que es la embriogénesis, vamos a ver qué es el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Vamos a poner énfasis en el estudio del mesodermo intermedio, como vamos a ver acá. Ya está la formación del epiblasto, del nódulo primitivo, la línea primitiva, el amnioblasto, que es parte del tromboblasto, el saco vitelino, que es importante la identificación, el hipoblasto y la invaginación de estas células mesodérmicas. Siguiente. Muy bien, ya hemos visto sobre la movilización de las células del epiblasto durante la gastrulación. La gastrulación, como volvemos a repetir, es importante porque es donde se diferencia las 3 capas germinales importantes para determinar el sistema urinario y el sistema genital. Estos 3 tipos diferentes de mesodermo tienen diferentes canalizaciones de órganos en el feto, ¿no? En la embriogénesis. La siguiente. Muy bien. Sobre el mesodermo con las germinales. El mesodermo intermedio da origen al sistema urinario y genital. Más o menos en el día 17 forma el mesodermo paraxial que da origen a las somitas. Estas somitas llegan al final hasta 42 o 44 pares, pero que está relacionado este mesodermo paraxial a la formación de esclerodermas, que se va a diferenciar tanto el cartílago como el hueso, miodermas relacionados al músculo, pero nos da una idea de la relación embriológica que tiene el mesodermo paraxial, el mesodermo lateral y el mesodermo intermedio.
Estos esclerotomas que va a formar el mesodermo paraxial van a formar al final los cartílagos y los huesos, los miotomas en relación al músculo y los dermatomas en relación a la dermis. ¿La siguiente? Muy bien, ya hemos llegado a la formación del huevo cigoto, la segmentación en la formación de la mórula, la formación del blastocisto, que es el blastocisto es que se va a adherir para hacer la implantación en el endometrio, la gastrulación, que es la diferenciación de las tres capas terminales, como es el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Y ahora vamos a hablar sobre la determinación y diferenciación sexual. Obviamente que el sexo definitivo se establece en la fecundación. La unión de un cromosoma y el esperma, Y y el cromosoma X del óvulo, genotípicamente constituye un varón. La unión de un cromosoma X del esperma con un cromosoma X del óvulo tendremos una mujer. Pero esta diferenciación no se sabe hasta la semana 7 de la gestación. La diferenciación sexual se pone en marcha cuando se desarrollan las gonas. Acá es importante determinar que no hay diferenciación sexual hasta la semana 7. Y son determinadas sustancias como la testosterona, producida por las células de Leydig, como la liberación de hormona antimulleriana, ¿no es cierto?, va a determinar la diferenciación sexual al final. El gen CRI presente en el brazo corto del cromosoma Y actúa en forma dominante sobre la gónada indiferenciada, haciendo que éste se transforme en testículo. Esto es importante porque la ausencia de este gen también va a determinar la formación del sexo femenino. Ahora, es importante indicar acá que la liberación de la testosterona como tal, por acción de las 5-alfa reductasa, se va a convertir en dihidrotestosterona y es la que va a impulsar el desarrollo tanto de sexo masculino, que al final, por la presencia de estas hormonas, se va a diferenciar en sexo masculino, y la ausencia de estas hormonas va a hacer que sea el sexo femenino. Siguiente. El desarrollo del sistema genitourinario, insisto, que viene desde la línea media, la formación del intestino primitivo, y la formación de los conductos de Wolff. Introducimos nuevos términos, los conductos de Wolff y los conductos paramesonefros de Müller. Como hemos dicho, comparten el mismo origen del mesodermo intermedio en el proceso de formación del riñón. Los pronefros son vestigiales, o sea, aparecen y al final no tiene presencia embriológica para la formación del riñón. Los mesonefros igual, y el metanefro sí es importante porque al final va a ser el riñón definitivo. Siguiente. El sistema urinario, solo para hacer una presencia de recordar cómo es embriológicamente, viene pronefros, es rudimentario, no es funcional, al inicio de la 4ª semana más o menos, y también desaparece en la 4ª semana de gestación. Presenta 7 a 10 grupos celulares a nivel cervical. Son unidades excretorias vestigiales, o sea, al final desaparece. Los mesonefros funcionan poco tiempo durante el periodo fetal. Se origina en el mesodermo intermedio desde el segmento torácico y lumbar, adquieren una red de capilares que desarrollan el glomérulo
Alrededor del glomérulo, obviamente, los túbulos forman la cápsula de Bowman. Y el metanefros, que sí es importante porque va a ser el riñón definitivo, aparece en la 5ª semana. Ya la formación definitiva aparece a las 12 semanas, porque a las 12 semanas, ya por la producción de orina, va a formar líquido amniótico, que aproximadamente a esa edad gestacional hay como 50 centímetros cúbicos. Como hemos visto, la función de riñón ya se verifica a las 12 semanas por la producción de líquido amniótico. Indicarles también que el proceso de formación de las nefronas culmina a las 34 semanas de gestación, pero se ha visto también que es muy probable, no se sabe a la fecha, que cuando hay partos prematuros menor de 34 semanas, no se sabe si llegan a madurar alrededor de las 35, 36 semanas. Pero se sabe que embriológicamente termina de formarse todos los glomérulos hasta las 34 semanas de gestación. La siguiente, por favor. Muy bien, ya llegamos, hemos pasado a la etapa de diferenciación sexual. Esta etapa más o menos dura hasta las 7 semanas de gestación. Y la diferenciación sexual va a determinar la presencia de hormona antimulleriana y la presencia de hormonas como la testosterona. Esta testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. La presencia de estas hormonas hace que sean genitales masculinos y la ausencia de estas hormonas hace que sean genitales. Las primeras 7 semanas de los genitales estanos son exactamente igual en ambos sexos. Es la influencia hormonal de la testosterona que van a estimular a las células del seno urogenital la diferenciación sexual. Esta diferenciación sexual termina en la semana 12 de gestación. Solo en este momento se puede identificar los genitales masculinos o femeninos. Claro, ahora ecográficamente, más o menos, podemos tener ese esbozo con los nuevos ecógrafos que hay de última generación, el sexo a partir de las 12 semanas de gestación. Siguiente. Los genitales femeninos. Para repetir la idea fuerza, que la diferenciación sexual, como hemos indicado, es hasta la indiferencia, no se puede identificar la diferenciación sexual hasta la semana 7, y es la determinación hormonal los que nos van a determinar al final los genitales externos femeninos o masculinos. Repetir la idea fuerza, que es la producción de hormona antimulleriana y la producción de la hormona como la testosterona y la dihidrotestosterona, que al final nos van a dar la diferenciación de genitales femeninos o genitales masculinos. Acá vemos la formación de clítoris, labios menores. Los labios menores generalmente son opacados por los labios mayores, no se puede determinar a esta edad gestacional. Siguiente. Siguiendo la línea de maduración embriológica, vamos a ver durante la vía fetal los labios menores son imperceptibles, son opacados por los labios mayores. Vemos que una estructura embrionaria o el tubérculo genital al final va a ser la estructura final del clítoris. Las tumefacciones labios glotales van a ser los labios mayores. Los pliegues urogenitales van a ser como estructura final los labios menores. Y el seno urogenital y pliegues urogenitales van a formar el vestíbulo, también llamado introito vaginal. Siguiente. Siguiente.
Bien. La formación de la vagina. Dentro del mesodermo intermedio, hemos visto que hay la formación de conductos, los conductos de Wolff y los conductos de Müller. Se dice que los conductos de Müller tienen origen en los conductos de Wolff. Y al final, los conductos de Müller son los que van a formar el sistema urogenital embriológicamente, ¿no? Entonces, la vagina se forma de la fusión de los tubérculos müllerianos, ¿no? Al fusionarse, van a dar origen al útero, al cervix y al tercio superior de la vagina. Esta fusión de los tubérculos müllerianos, tanto derecho como izquierda, se llegan a fusionar y van a formar el útero, las trompas, el cuello del útero y el tercio superior de la vagina. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque, por ejemplo, ¿qué utilidad clínica tendría el conocimiento de la formación del cuello del útero con el tercio superior de la vagina? Acuérdense que para el screening determinar cáncer del cuello uterino se toma el Papá Nicolau. Y una vez que se toma el Papá Nicolau y da como resultado, por ejemplo, en un escenario de cáncer in situ, y la indicación sea una operación, es importante saber esto porque dentro de la operación se haría una histerectomía más tercio superior de la vagina. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen embriológico. Esa es la importancia del conocimiento embriológico y anatómico para una curación de una enfermedad neoplásica, por ejemplo. Repetimos que la formación de estos conductos müllerianos o paramesonéfricos tiene origen de los conductos mesonéfricos que vendrían a ser los conductos de Wolff, ¿no? Estos van a dar origen a la placa vaginal que inicia su canalización a nivel interior. Este proceso culmina alrededor de las 20 a 21 semanas de gestación. Y la formación del hime embriológicamente corresponde al tabique entre el bulbo sinuvaginal y el seno urogenital que participa en la formación anatómica de los órganos genitales femeninos. Siguiente. Obviamente que de estos hay alteraciones en la formación embriológica de estos conductos de Müller. Uno de los defectos más comunes que se producen en la vagina son los quistes de Gardner, que son frecuentes, son pequeñas tumoraciones renitentes a nivel vaginal, que es muy frecuente la presencia. Acá vemos un ejemplo de una paciente de 22 años con quiste de Gardner, percibido solo un mes antes de un embarazo a término. Quiste de Gardner se implanta generalmente en la cara anterior de la vagina y pueden tener diferente tamaño. Siguiente. También podemos tener tabiques vaginales transversos longitudinales que al final se puede identificar, ¿no? Con un examen simple y manual. La siguiente. Muy bien. Acá vamos a ver en esta imagen que nos va a ayudar a identificar el conducto paramesonéfricos y el conducto mesonéfricos. El conducto paramesonéfrico que vienen a ser los conductos de Müller y los conductos de Wolff, los conductos mesonéfricos. Indicar también que el origen de los conductos de Müller es a través de los conductos de Wolff, ¿no? Acá en el desarrollo del útero
Ya hemos dicho que es el origen del mesodermo intermedio. Esa es la idea fuerza. El origen embriológico del útero es el mesodermo intermedio. El sistema de conductos sexuales indiferenciados se forma por los conductos mesonéfricos de Wolff, que aparecen a la 7ª semana de gestación. Culmina el desarrollo a las 20 semanas. Los conductos paramesonéfricos o de Müller son los que van a formar el útero, las trompas del útero, el cervix y el tercio superior de la vagina. El tercio inferior y el tercio medio de la vagina son formados por el seno urogenital, ¿no? Esta diferenciación sexual, como hemos dicho, y vamos a repetirlo, es por la presencia hormonal de la hormona antimulleriana y la testosterona y de hidrotestosterona. La siguiente, por favor. Como vemos que hay la fusión de estos conductos paramesonebros en la formación de las trompas, obviamente que para la formación superior las trompas quedan libres, estos conductos mesonéfricos quedan libres y estos pasan a ser las trompas de falopio o trompas del útero. Los conductos de Müller o paramesonéfricos aparecen en la 7ª semana, culmina su desarrollo a las 20 semanas. Hay 3 estadios importantes: la organogénesis, la fusión y la resorción del seno. Mencionaremos también que las 2 primeras semanas se llama blastogénesis, ¿no? Entre la 2ª, la 3ª semana y la 7ª semana de gestación, embriogénesis, y a partir de las 8 semanas de gestación adelante, la formación del feto, ¿no? Acá vemos los conductos mullerianos fusionados en la parte interna y en la parte externa vendrían a ser las trompas. Siguiente. Estos, distribución de los conductos mullerianos no se fusionan, da origen a las trompas del falopio, como vemos ahí. Ahora, hay marcadores moleculares que también ayudan a la diferenciación de estos órganos, tanto anatómicos como biológicos, llamado OXA10, OXA11, OXA12, OXA13. La siguiente. Muy bien. Obviamente que esta fusión de los conductos de Müller va a haber anomalías uterinas como el útero unicornio, el útero didelfo, que son la diferenciación de que hay 2 úteros, 2 endometrios, 2 cervix. Puede haber variedades anatómicas, ¿no? Que es bicornio, por ejemplo, que hay un solo endometrio y un solo cuello del útero también, ¿no? Pero hay diferentes anomalías en esta fusión de los conductos mullerianos. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Ahora, en relación al desarrollo de los ovarios, se originan del mesodermo intermedio. Hay una influencia endocrina a la diferenciación gonadal, que es importante, y acá volvemos a repetir. Bueno, retomamos. El desarrollo de las trompas uterinas son los conductos mullerianos que no se han fusionado externamente, ¿no? Hay cefálico, horizontal y caudal. Los conductos mullerianos van a dar origen a las trompas de falopio, al útero y porción superior de la vagina, tercio superior de la vagina. El seno urogenital va a dar origen al tercio inferior de la vagina y al tercio medio. La siguiente, por favor. Acá en el desarrollo de los ovarios, como hemos dicho en
es importante la participación de la diferenciación gonadal de 3 hormonas importantes: la hormona antimulleriana, la testosterona y la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona se forma por acción de la 5-alfa reductasa, que es la que va a estimular, ¿no es cierto?, la diferenciación sexual, tanto masculino como femenino. Si hay presencia de estas hormonas, será sexo masculino; si hay ausencia de estas hormonas, será sexo femenino. La siguiente. Muy bien. En la formación de las gónadas y la producción de los ovocitos, se menciona que más o menos en la semana 20 de gestación ya habría como entre 6 a 7 millones de ovocitos, y en la línea de tiempo a las 7 semanas se van a reducir más o menos a 2 a 4 millones, de tal manera que en los recién nacidos hay un promedio de 2 millones de ovocitos primarios, y estos van a seguir regresionando, de tal manera que en la infancia continúa la reducción y llegan a la adolescencia más o menos como 300,000 ovocitos primarios. Pero en la edad cronológica o edad fértil, entre los 11 a 49 años de edad, hay un promedio entre 400 a 500 ovocitos que van a participar en cada ciclo menstrual. La siguiente. Muy bien. En relación a la mama tiene otro origen embriológico que viene del ectodermos, que es una aparición de un apéndice epidérmico, que hay una línea mamaria que viene desde la axila hasta el pubis, ¿no? Esta va a formarse la cresta mamaria, y va a tener también brotes o mamarios a través de la etapa embrionaria de la pubertad del adulto, que va a ser la maduración final, va a ser a nivel de la lactancia, es decir, ¿no? La lactancia es la maduración final que llega a la mama. La siguiente. Como vemos, va a haber una cresta mamaria, botón mamario, llamado también plácoda mamaria del embrión femenino, identifica el sitio donde se desarrolla la mama durante la pubertad, y ahí va a madurar, ya llega el crecimiento entre la pubertad, que va a ser diferente hasta la etapa adulta. La siguiente. Vemos ahí el botón mamario, el brote mamario, donde ya va a haber la formación de un panículo adiposo condensado, que va a formar ya una arquitectura de la mama en el desarrollo según la edad cronológica, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, por último, vemos ahí el crecimiento del botón mamario, ¿no? Botón mamario, la emisión de formaciones del folículo piloso. En realidad es una glándula sudorípara, ¿no? Y como hemos mencionado, la maduración final se produce a través de la lactancia. Bien, señores alumnos, esto he querido compartir de una forma muy sencilla, teniendo las definiciones básicas embriológicas. A través de su delegado les voy a pasar la bibliografía que se ha utilizado, y libro de Lachman como referencia, ¿no? El capítulo 16, Lachman en biología clínica. Si tuvieran alguna pregunta que hacer para aclararla ahora.
Hola.